Va. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Marina, Muy bien, muy muy bien todos. De fin de semana, ¿no? Sí, empezando el fin de semana, habiendo trabajado mucho esta semana. Bueno, chicos, yo quiero daros la enhorabuena. No paráis de trabajar. Eso quiere decir que las cosas van bien, que hay grandes producciones. Pero mi primera pregunta, antes de adentrarnos en ese tema que nos lleva aquí hoy, ¿no? Caminando con el diablo, que hablaremos de ella en nada, os prometo. Quiero preguntaros primero, ¿cómo ha sido cuando echáis la vista atrás, desde que empezaste hasta ahora? ¿Cómo ves esta etapa, esta larga carrera que tenéis tan jóvenes? Marina. Me das el micro, ¿no? Bueno, yo tengo que... O sea, para mí lo principal es el agradecimiento por estar trabajando. Si echo la vista atrás y lo primero que me viene pues eso, y me sobrevuela es eso. Entonces, para mí es un regalo poder trabajar, y agradezco cada día de rodaje y cada peli, la verdad. Sí, yo siento un poco lo mismo, y con lo que yo considero mi oficio, y en especial con el cine, me pasa un poco lo de creer en las meigas, porque, bueno, pienso en la película que acabamos de hacer, y el director de fotografía, Javier Salmones, es con el que yo hice mi primera película con 11 años, que era La lengua de las mariposas. El operador de cámara, sí, y el operador de cámara de aquella era el hijo de Javier Salmones, que tenía 4 años. O sea, yo me acuerdo de estar en el hotel de la película jugando con el niño, aparte de con Manuel Lozano, el prota, y de repente 26 años después estar haciendo una película juntos, pues digo, pues algo me está cuidando para tener estos reencuentros maravillosos y tener la sensación de familia dentro del cine. O sea que mucha fortuna. Oh, qué bonito. ¿Y cuál es el trabajo, ya sea en cine o series, por el que más os recuerdan? ¿O el que más os piden quizás una foto? No sé. ¿O el del que más os hablan? A ver, yo creo que es una suerte que a veces se dice, es que se te recuerda por ser el de no sé dónde, ¿no? Es esto de, ese es el de no sé dónde, ¿eh? Eso me ha pasado a veces de ser el de mar adentro. O sea, como que hay momentos que algo llega mucho a la gente. Creo que es una suerte tener un trabajo así que cala tanto la gente. O de repente, a mí me pasa con Mar Adentro, con Fariña, me pasa. Fariña es un clásico también. Sí, pero siempre creo que lo que a mí me parece para estar orgulloso es que es un trabajo que se recuerda la historia, se recuerda o la película o la serie, y yo he tenido suerte de caer en proyectos así. Pero diría esos dos, por ejemplo. Sí, yo creo que, o sea, hay muchos tipos de público, no es, perdóname, pero así como si dijéramos el público en mayúsculas, a mí con 3 metros. ¿No? Sí. Es como en Málaga, ¿cómo fue también? Según, porque muchos estuvisteis del reparto ahí. Sí, estaba justo. Marsal, estaba María. Sí, Mario Casas, estaba Álvaro Cervantes. Es que justo coincidimos los 4 en Málaga este año con proyectos diferentes, sí. Y justo ese día que tú mencionas fue porque la alfombra venía Mario y yo presentaba la película con Álvaro, y bueno, hay un... Sí. Andrea Duro también estaba. ¿Ah, sí? Ah, no sabía, mira. Sí. Era hace varios días, claro, por eso todo el mundo te hablaba por TikTok, decía, madre mía, habla de la tercera parte, habla de una nueva entrega. Sí. Es decir, esa es la pregunta que más te hacen, quizás, Marina, sobre una nueva entrega de 3 metros. Sí, bueno, la gente lo pregunta, no sé, tampoco me lo preguntan cada día, o sea, no es como, ¿sabes? Pero sí, de vez en cuando me lo preguntan, sí. ¿Y te gustaría? Sí, me encantaría, la verdad. Creo que sería muy bonito y me encantaría, o sea, fui muy feliz haciéndolas y sería precioso. Para ver el cierre, ¿no? Ya de esta etapa, digamos. Sí. Y en tu caso, Tamar, ¿te gustaría volver a hacer una secuela de algún trabajo que hayas realizado? ¿Que te gustaría decir, mira, me gustaría cerrar esta etapa, o creo que mi personaje no cerró esto? Bueno, a ver, yo ahora voy a empezar a rodar Clanes 2, y creo que era yo la leí la serie como si acabase ahí, como si fuese una tragedia, sin hacer spoiler, pues ese tipo de... Me parecía muy coherente el final, pero es verdad que muy recientemente es uno de los ejemplos de gente que te dice, no va a acabar así, ¿no? Va a seguir. Entonces, casi aclamación popular, sí. Te sientes un poco en el deber y en las ganas, en el deseo de contar algo más, de seguir con ese personaje.
No recuerdo, sí que con Fariña, por ejemplo, creo que había también un camino ahí por explorar, ¿no? Por seguir contándolo. Pero bueno, yo creo que como acaban las cosas normalmente es como tiene que ser. Y sí que me gustaría repetir trabajo con equipos o directores, directoras con las que he trabajado. No tanto por trama o personajes, pero sí por la experiencia de haber sido muy feliz rodando esas películas. Y ahí viene mi siguiente pregunta, es como habéis tenido tantos proyectos con personajes muy diferentes que eso siempre creo que se agradece, ¿no? Hacer un personaje súper opuesto a lo que uno es y el reto. Entonces, pero dentro de toda esta gran filmografía que tenéis, ¿hay algún personaje que ha sido más costoso de trabajar o también de decirle adiós en este caso? Bueno, mira, a mí por mencionar algo, el personaje que he podido hacer en Yo Adicto el año pasado, para mí fue un personaje que me parece como, sí, podría decirte ese personaje. Madre mía. Bueno, a mí me vienen a la cabeza personajes que han sido mucho tiempo de preparación o que han sido viajes más intensos. A mí en los últimos años creo que casi de forma natural me han llegado personajes como... Bueno, que había una cierta intensidad. Me acuerdo de una película que fue O Corpo Aberto con Ángeles Huerta, que era un proyecto que surgió antes de la pandemia, que pensé que no se iba a hacer. Entonces, al estar pegado a un personaje, a una historia, durante 3 años intentando levantar esa película, estando muy implicado en el guión, en la construcción, yo tuve mucha satisfacción de haberla terminado y me dejó mucho pozo. Y además a nivel personal me dio la sensación de que hizo un cambio de ciclo en muchos sentidos, entonces lo guardo con especial cariño. Y ahora me ha venido a la cabeza pues el proyecto que tenía también antes de pandemia, que empezamos a rodar en México, el de una historia sobre Cortés y Moctezuma, que producía Spielberg, que el guión era primero de Trumbo y luego de Steven Salian, y que estaba Bardem, que estaba Luis Tosar, que estaba Willy Toledo, que estábamos ahí una serie de actores en México para estar 4 meses para conocer a mi ídolo de infancia, que era Spielberg, y que al final rodamos semana y media, 2. Nos volvimos a Madrid en el último vuelo que creo que entró en Madrid antes de cerrar el espacio aéreo. Y no pudimos volver. Fue un proyecto de una magnitud que no se pudo recuperar, que era para Amazon, y ojalá volviese a algo así, porque era un personaje precioso y era un reparto increíble. Pero bueno, puede haber esperanzas de que vuelva o no. Yo creo que aún estoy en edad de poder hacer. Yo hacía a Bernal Díaz del Castillo, que es el que escribió, era un soldado, pero que se dice que escribió la biografía de Cortés, de Hernán Cortés, entonces era estar otra vez pegado con Javier durante 4 capítulos y contar 1.000.000 de cosas, y luego me hacía mucha gracia lo de tener batallas de espadas, de caballo, aguas. ¿No? Me lo ha estado diciendo en esta peli que hemos hecho, me ha hecho sentir un héroe de acción, Marina. Sí, me ha hecho sentir. No necesitas dobles. Bueno, en esta, la verdad, hay los stands, creo que son lo más importante del mundo, pero es verdad que hemos podido hacer secuencias que igual de primeras a leerlas digo, esto yo no lo voy a hacer, esto lo hará alguien que se juegue el cuello por nosotros. Mira, y antes de entrar en Caminando con el Diablo, quiero preguntarte sobre estos proyectos primero, porque me parecen muy importantes. A mí, yo recuerdo clarísimamente cuando Tamar me dijo un día, te va a encantar O Corpo Abierto. Estaba yo preguntándote también por la película y me encantó la fotografía, me encantó todo ese poder del personaje. La foto de Gina Ferrer, que es la de creo que 20.000 especies de abejas, creo que es de ella también, es maravillosa. Joder, maravillosa. Es que es... No, tranquilo, que es maravilla. Me gusta porque me acuerdo de ese momento, ese instante hablando contigo, y que después sí me cautivó cuando lo vi en la gran pantalla. Entonces me parece digno de alabar lo que has elegido, porque yo también te lo hubiera propuesto así, ¿no? De alguna manera. Así que maravilla. Muchas gracias. Entonces también te quiero preguntar con respecto a eso. ¿Fue muy difícil trazar este proyecto, este personaje, como bien comentas, y sobre todo también el camino, ¿no?, que tuvo la película? ¿Cómo? Claro, a ver, ¿te refieres a Corpo Abierto? Sí, o sea, es una película que... Bueno, yo creo que esta sensación... Creo que en el fondo todos teníamos una fe enorme en que la íbamos a sacar, pero era un guión y una historia, y además en gallego, portugués, un poco castellano, tal, que todos asumíamos, la hacíamos con mucha devoción porque no pensábamos realmente que fuese a llegar a las pantallas. No, porque era muy difícil, de levantar, era en una zona muy complicada de rodaje, que es el Xurés, que es la frontera, la raya entre Galicia y Portugal. Entonces yo hubo un momento que casi con Ángeles, que hablábamos todas las semanas, nos mandábamos, digo, pues estoy aquí
trabajando como en un taller con ella, ¿no? Estamos creando un personaje, imaginando cómo podríamos hacer esta película. Pero cuando nos vimos en el rodaje y nos mirábamos, era como, estamos haciendo esto de verdad. Entonces, es verdad que luego es muy difícil, y creo que es crucial que las películas puedan llegar al público para que se sigan haciendo películas de ese estilo, pero era una película que sabíamos que no era fácil de historia, no tenía una fácil distribución, pero creo que se ha quedado ahí y está para volverla a ver, que creo que va a tener su recorrido a largo plazo y bueno, yo en lo personal estoy muy satisfecho, claro. Hombre, hay que estarlo, de verdad. Y en tu caso, Marina, estamos hablando obviamente de lo que me has contado, ¿no? De Yo Adicto. Es decir, creo que sin duda la gente no paró de hablar de ese proyecto porque primero tenía un repartazo increíble basado en el libro de Javi. ¿Cómo fue para ti también el antes y después, ¿no? De este proyecto y todo el feedback? Pues muy bonito, la verdad, muy un poco también como lo que contaba Tamar, se hizo mucha tribu, se hizo mucha familia, había una relación muy estrecha con Javi Giner, que también estaba contando su historia, entonces había mucha apertura para la creatividad también y para las propuestas de cada una y de cada uno, y hicimos muchas impros, ensayamos mucho todos, había un grupo de actores muy buenos y con muchas ganas de trabajar y de compartir, entonces fue un proceso muy cercano a la vida, ¿no? Sí. Y muy gustoso. Y bueno, ahora adentrándonos, ya habéis terminado de grabar. ¿Cómo ha sido primero para vosotros dar un sí a este proyecto? ¿Qué os llamó más la atención de todo este guión? Porque es una historia, madre mía, que yo he leído la sinopsis y me quedado en plan, está heavy, ¿eh? Creo, a nivel emocional sobre todo, pero contarme para vosotros cómo ha sido planificar y dar vida a esta historia y qué personajes interpretáis también. Ha sido un rodaje muy exigente climatológicamente, porque es una película muy atmosférica y hay un trabajo de fotografía de Javier Salmones, justamente, que mencionaba Tamar, muy riguroso, vamos, yo hacía tiempo que no veía algo así, o sea, me parece espectacular lo que se ha hecho, el equipo técnico es espectacular todo, y entonces además creo que es un equipo técnico con mucho oficio, ¿sabes? Con muchos años, muchas pelis detrás y que vienen mucho de aprenderlo en el propio set. Entonces, el equipo ha sido un sueño. Muy abierto y muy colaborativo también por parte de Rubén, siempre como dejándonos opinar, colaborar y llevar nuestra propuesta, y muy colaborativo también con Tamar y con el resto de actores, y en ese sentido ha sido muy abierto al no sé, a las preguntas, al no tener la respuesta en el momento, al yo creo que, ¿sabes? No esto es así, sino yo creo. Entonces, muy exigente también a nivel físico y a nivel, porque es una peli con muy poco diálogo. Y donde cunden los silencios, ¿no? Sí. Y muy física, ¿no? Y bueno, eso. Sí, suscribo de todo lo que dice Marina. A mí me parecía, había dos puntos fuertes, que era cómo me presentaron el proyecto, o sea, exacto, directamente ofreciéndomelo. Yo tampoco tengo, o sea, yo sigo haciendo castings para los proyectos, y en este caso a mí me llegó la propuesta casi como es nuestra primera y única opción, que yo me lo quise creer, seguramente pues era para seducirme y que entras en el proyecto, pero que te presenten algo así y que te digan que lo leas y después de eso vemos cómo seguir construyendo. Sí. Y hay una sensación de que todo ha sido muy artesano, con todos los riesgos que conlleva. Yo estoy muy agradecido a Bea Bodegas porque cambió el plan de rodaje por nosotros. Yo en particular tenía ya un compromiso de empezar la segunda temporada de Netflix en unas fechas, y esta película era para hacer en unas fechas con un calor, en desierto de Monegros, y en cierta manera me sentía responsable de que tuviésemos lluvias en el desierto cuando necesitábamos sol. Y Bea, la verdad, desde el primer momento me ha dado la sensación de una mujer, la Canica Films y de todos los que trabajan ahí, pero ella a la cabeza, de tomarse esto como un oficio como a mí me encanta, que es la sensación que ha habido de familia trabajando, no familia llevarnos bien, que también, sino de mimar cada cosa y que sabes que vas con lo que puedes ir, o sea, no vas como sobrado en ningún sentido, estás todo ajustando al límite para sacar oro de
todo lo que tienes, sea mucho, sea poco. Y creo que eso está en los jefes de departamento y en los equipos. Se ha cuidado mucho toda esa, no sé, esa sinergia, creo que ha funcionado muy bien, y en especial con un guión tan complejo y con un director que es su primera película, que yo cada vez soy más consciente de lo difícil que es hacer una primera película y que no te aplaste esa experiencia. Además, esos personajes que casi no hablan, que son todo, o sea, son acciones, son cosas que están pasando todo el rato. Pero estaba muy apasionado todo el equipo, desde el primero dirección, fotografía, sonido, producción, todo el mundo estaba el equipo de arte. Hemos, creo que, navegado en aguas muy, muy difíciles y con un barco muy, muy potente. O sea que... ¿Y qué nos puedes contar sobre la historia y también sobre la estética? Porque ya con lo que me estás diciendo yo me imagino un tono árido, no sé por qué, me ha venido a la mente, pero cómo va a ser también un poco la estética y la historia, sobre todo, que es fundamental en una película como esta, ¿no? De tantos silencios. Pues, a ver, es lo que decía Marina, es una película muy atmosférica, no solo porque tiene un entorno muy marcado, además ocurre en un tiempo que pretende ser reconocible, ¿no? Que al final es un thriller rural en los 80 en España, en un pueblo un poco aislado de todo, y ese espacio juega a favor de lo que les está pasando a los personajes. Creo que ahí se combina muy bien, ¿no? Tú entras con una familia, que son los personajes que interpretan Iván Marcos, Anik, Bert, nunca digo su apellido bien, Anik y el Bert, sí, Bert. Y Alban Petit, que es su primera película, es un chaval maravilloso, y entras con esa familia, que el espectador entra pensando que va a haber un tipo de historia, igual que al leer el guión, y entras en un desierto con una cantidad de pasado ahí acumulado que vas descubriendo, y avanza la historia hacia lugares muy extremos en muy poco tiempo. A mí me gustaba mucho este guión, que es una de estas historias que todo transcurre en muy poco tiempo, no hay ningún respiro, y a la vez tienes la sensación de haber entrado mucho en la vida íntima en el caso de nuestros personajes, no tienen un trauma pasado, una herida que está sangrando aún, aunque haya pasado tiempo. Y en mi caso, pues era un personaje que creo que pedía un poco de riesgo, porque es bastante extremo, es un tipo que está completamente alcoholizado, que tiene una forma de comunicarse que no es muy lógica, pero creo que es muy coherente con la historia. Y nosotros teníamos que contar una historia, casi luego nos reuníamos y decíamos, es que tenemos muy pocas escenas realmente juntos para contar esto, o sea, se tiene que ver, tiene que estar. Y creo que eso es un reto muy bueno como actor. Sin duda. Y bueno, el otro punto fuerte que decía antes, que se me olvidó, era trabajar con Marina. O sea, que me lo ofrecieran así y después que me dijeran Marina, y digo, feliz. O sea, habíamos trabajado un poquito en Carlos Rey y luego nos conocemos de entrenar juntos como actores. Yo tenía muchas ganas de trabajar con ella y después de esa película quiero seguir trabajando con ella. Hombre, ¿quién no quiere trabajar con Marina? Tú también, ¿no, Marina? Obvio, sí, no, para mí era... La he obligado ya. No, para mí era importante también, o sea, para mí al final es mi compañero, es mi otro yo, ¿sabes? En esta peli. Claro, la otra mitad del personaje. Era Tamari y el niño, o sea, para mí son fundamentales, es mi material de trabajo 100%, entonces sabiendo que estaba él era como... con la segura, ¿sabes? Era seguro. Quiero decir, no había duda, porque lo admiro y porque aparte creo que es un actor que aporta mucho al trabajo global y también a mi trabajo como actriz. O sea, es verdad que tú aportas mucho. O sea, que no es un actor que solo actúa, ¿sabes? Sino que piensa muy en favor de obra, con una mirada muy amplia, con un sentido de contar la historia, a favor de historia. Y eso es importante al final, ¿no? Que no somos meros... Claro, exacto, claro. Que están ahí diciendo un diálogo, claro. No nada, sino que perciben las cosas de otra manera. Eso está muy bueno en un compañero con el que tienes claro. que hablar. Sí, obviamente. Tener un lenguaje común. Exacto. Sí. Que os comunicáis con la mirada, con el lenguaje corporal. Yo creo que, de verdad, yo tengo muchas ganas de ver la película. Y solamente para terminar, chicos, 2 últimas preguntas. Quiero saber qué echáis de menos y qué no echáis de menos del rodaje. Pues mira, yo echo de menos ir en coche con Tamar. Te lo juro. Y al niño también.
Y lo que no echo de menos, el calor, ese mucho calor. Sí, la cosa de suciedad, calor y circunstancias como extremas no se echan de menos. O sea, yo llevo durante 2 meses que me da vergüenza quedar con alguien fuera del rodaje porque a mí me venían las manos, aparte de que interpreta a un mecánico que además está en condiciones deplorables, pues yo tenía las uñas, pero que era imposible, ni con... Las lavaba como 4 veces al día después del rodaje y aún así pues iba por ahí, iba casi escondiendo las manos porque iba lleno de mugre. Eso es lo que no echo de menos. Y echo de menos pues seguir trabajando con Marina, como digo, y ojalá en algo que podamos... Porque nosotros, hablar más... No, también es verdad que era una cosa difícil, porque los dos somos muy entregados y son 2 personajes que están en un duelo muy grande, entonces no tenían una facilidad de comunicación y yo creo, sin entrar en cosas de llevarse el personaje a casa, que eso influye mucho. Y si no eres consciente puede influir para mal. Creo que éramos conscientes de que había una distancia enorme, casi un abismo, que se tenía que ver en la pantalla y que eso es lo que los une. Y cuando tienes que construir eso hay algo de... que tampoco puedes ir a las claras con todo, o sea, vas a las claras en lo que respecta al trabajo, pero en el material que tienes, tú estás trabajando en una dirección y tu compañero, tú confías que está contando toda la otra parte, casi como un fe ciega, ¿no? Como que estáis yendo los dos a un sitio, pero a ciegas. Y yo en ese sentido creo que si no hay esa confianza es imposible. O sea, que ojalá otra cosa en la que nos podamos reír mucho más. Una serie de comedia puede ser... Es una comedia romántica, a lo Frank y Johnny. Frank y Johnny. Yo Frank y Johnny me encantaría hacer con Marina. Estoy viendo a los dos y veo una serie de comedia con un toque, hasta cierto toque romántico. Sí. Desde aquí lo decimos. Vamos. Es decir, por favor, plataformas, atentos a esta pareja, que seguro que puede venir muchas cosas. Y bueno, chicos, para terminar, la última pregunta. No paráis, como bien hemos comenzado, os he dicho que no paráis de trabajar. ¿Qué se viene próximamente aparte? ¿Qué proyectos también están pendientes de estreno o por grabar que se puedan comentar, como siempre? Yo voy a estrenar el 9 de mayo También esto pasará. Tengo muchas ganas de ver. También esto pasará, que es la adaptación de la novela de Milena Busquets, dirigida por María Ripoll. Y en junio, Esmorza amb mi, de Iván Morales, que ambas pelis hemos pasado a presentarlas por el Festival de Málaga. Pues a mí estreno el 3 de octubre, que además es el día de mi cumpleaños. Estrenamos Parecido a un asesinato, que es de Antonio Hernández, con Eduardo Noriega, Blanca Suárez, Claudia Mora. Es un thriller también en la actualidad que lo he disfrutado mucho, que rodamos entre Valencia y Aragón también, curiosamente. Y luego tengo pendiente la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, que es Rondallas, que no sé si se ha dicho fecha oficial o no todavía, o sea que se ha dicho. Pues estará como a finales principios del año que viene. Y nada, empieza a rodar ahora Clanes 2, justo después de hacer Caminando con el Diablo. Y creo que eso es todo, si no me equivoco. Creo que sí. Muy bien, bueno, genial. Sí, no parece poco, pero bueno, chicos, muchas gracias por estar en esta entrevista. De verdad, os agradezco de todo corazón. Es un placer hablar con vosotros. Así que nada, para despedir, ya sabéis, un saludito para Movies y que nadie se pierda próximamente Caminando con el Diablo. Un saludo para Movies y que nadie se pierda Caminando con el Diablo. En cines próximamente.